La pareja de maniquís. Mi abuelo tenía una sastrería en el centro histórico de la Ciudad de México. Había pertenecido por más de 3 generaciones a mi familia. Mi hermano y mi padre por la noche iban a ayudar a cerrar la sastrería y acompañaban a mi abuelo para que éste no se regresara solo a casa. Una noche de sábado fui a visitar a una amiga que vivía en una de las vecindades del centro. Cuando vi la hora, cerca de las 8 de la noche, decidí ir a la sastrería, así me regresaría con mi familia y no sola. A una cuadra antes de llegar, pasé por esa antigua tienda que tenía más de 60 años cerrada. Me aterraba ese lugar oscuro, lleno de sombras, de maniquíes que aún seguían ahí de pie. Mi abuelo me había contado de la tienda, que había sido cerrada ya por 1960 y que había abierto sus puertas en 1900. En el año de 1962 había entrado un hombre y matado a 2 empleadas. Una era su esposa, la otra su cuñada. Después de ese suceso, las ventas comenzaron a bajar, y no solo por ese terrible suceso, sino por las cosas extrañas que pasaban desde hace mucho tiempo atrás. Mi abuelo decía que desde que él era un niño se contaban historias sobre la tienda, como que de noche se veía cómo los maniquís cobraban vida, cómo un par de ellos salían y caminaban por las calles del centro. Esto, aunado a lo ocurrido a las 2 empleadas, que al parecer se podía ver entre los anaqueles abandonados, me daba miedo, me daba terror tan solo pensar en encontrarme con ese par de fantasmas que aún vagaban, pobres mujeres. Esa noche, al pasar por la tienda, escuché un susurro y creyendo que era un indigente, me apresuré el paso. Me quité los audífonos para estar más atenta. Y en eso el susurro se repitió, seguido de una muy tenue voz rara, como entrecortada, como artificial. Niña, jovencita, ven. No volteé. Sin duda era un indigente, aunque la voz me pareció un tanto femenina. Seguí caminando. Faltaba media cuadra para llegar a mi destino, cuando frente a mí vi algo que mis ojos no podían creer y mi cerebro decía, ¿lo estás imaginando, Lorena? Era algo femenino, con un vestido de la época de la década de los 50. Su peinado, del mismo material que su cabeza y su cuerpo, era color oscuro, correspondiente a esa época. Tenía una piel, por decir piel, pálida, sin color, enormes ojos azul de canica y pestañas de plástico, sus labios y uñas de las manos de color carmesí. Niña, ven, ven, me dijo esa figura. Imposible. Yo me quedé petrificada y no pude dar un paso y correr para huir de ese lugar, huir de esa cosa. Criaturita, ven. Esa cosa se movía de forma antinatural y se acercaba a mí. Yo solo abría mucho los ojos sin poder hacer nada. Me llegó un aroma a perfume antiguo, rancio, a encerrado. Con cierta dificultad, ella levantó su brazo y con su mano me acarició la mejilla. ¡Ey, déjala!, gritó mi abuelo, acompañado de mi padre y mi hermano, quienes estaban muertos de miedo como yo. Sin embargo, no dejaron que el abuelo se enfrentara solo a esa cosa. El maniquí, con dificultad, volteó a medias. Su rostro, sus ojos eran como si cobraran vida. Los tuyos quemaron, dijo con esa voz mecánica, y te quemaré a ti y a los que quedan allí, si no la dejas. Mi abuelo desafiante se acercó, me tomó del brazo y me entregó a mi padre, quien me abrazó. Nosotros estamos aquí antes que tú. No me importa, vete, regresa adentro, o sabes lo que te pasará. No, yo necesito. Sé lo que necesitas, pero no lo obtendrás. Largo. De entre las sombras de la entrada de la tienda,
que en sus buenos tiempos, decía mi abuelo, era de mucho prestigio y de mucho lujo. Se vio cómo apareció otro maniquí. Esto tenía una forma de hombre y vestía también de esa época de los años 50. Un traje muy elegante. Vamos, balbuceó a la femenina. Vamos. Iremos por ti, viejo, amenazó la maniquí femenina. La maniquí lo siguió al maniquí masculino, quien caminaba aún con mayor torpeza. Sin embargo, sus ojos eran tan reales, llenos de vida. Dirán que estoy loca, pero pude percibir cierta melancolía, cierta tristeza. Algo transmitía. Mi hermano gritó mientras tomaba del brazo a mi abuelo: ¡Corran, corran! ¡Vamos, corran! Y eso hicimos los cuatro. El tramo que corrimos hacia el automóvil nos pareció eterno. Abuelo, abuelo, le dije ya que nos metimos al auto. Vienen. Mi hermano encendió el automóvil y a toda velocidad nos alejamos. Los cuatro íbamos en silencio. Mi abuelo, que iba a mi lado, me abrazaba y yo le dije: abuelo, ¿qué son esas cosas? Dicen que el hermano del dueño de esta tienda pues hacía cosas poco éticas, hija. No sé precisamente qué, pero mi abuelo decía que era pues como un inventor o científico, no lo sé, pues de esas cosas, que quería descubrir la manera de no morir. El ayudante de bodega de la tienda, que fue amigo de mi padre, decía que la tienda estaba embrujada por todo lo que ese señor hacía allá en el último piso del edificio. Ese señor desapareció. Al parecer falleció en ese piso del cual apenas salía, pero la gente exageró diciendo que jamás encontraron su cuerpo. ¿Y si era un brujo? Le pregunté. No lo sé, hija, no lo sé. Solo que esas cosas desde entonces rondan por estas calles y han asegurado que gente desaparece, que se los llevan. Nadie ha querido entrar a la tienda para cerciorarse qué es lo que pasa dentro de ese lugar y si esa gente está ahí. Bueno, sabes que el miedo es el miedo y lo que acabas de ver no es para menos. ¿Qué les harán?, pregunté asustada, pero con interés. Me tocó la mejilla su fría mano. Seguro se los llevan dentro de la tienda y se los comen, dijo mi hermano. Esas cosas son monstruos, deberíamos quemar la tienda. Esa noche no pude dormir. Sin embargo, algo me atraía de esas cosas. No podía olvidar esos ojos azules llenos de nostalgia del maniquí hombre. Pasó el tiempo. Unas cuantas semanas, un par de meses. Ay, bueno, vamos. Pero ahorita ya que es de día, ya vámonos. Mi tía abuela estuvo cuando mataron a las 2 empleadas. Pedro, mi mejor amigo, me seguía no muy convencido. Nos habíamos salido de la preparatoria a las 10 de la mañana. Tomamos el metro y en media hora estábamos frente a esa majestuosa tienda abandonada. ¿Y cómo vamos a entrar, Lorena? Por lo que fue la entrada de empleados. Bien, vamos, está abierta. ¿Y cómo sabes? Tengo 2 meses investigando todo sobre este lugar. Bien, vamos. Efectivamente, la puerta no tenía seguro. Yo sabía que por esa puerta es por donde ellos salían. Adentro pareciese como si el tiempo se hubiese detenido. Ni siquiera en los 60s, sino muy a inicios de los años 50. Largo de aquí. Volteamos y para nuestra sorpresa, y sobre todo para la mía, era el maniquí masculino. Sin sentirlo sonreí. Tanto Pedro como yo lo vimos perplejos. Largo. El maniquí, con su caminar artificial, iba con lentitud acercándose.
Solo, solo balbuceé. Fue lo único que pude balbucear y supe el por qué estaba yo en ese lugar. Era para verlo de nuevo, ver esos ojos, ver esa mirada. Si ella escucha, no saldrán. Tú no eres malo, le balbuceé. El maniquí movió la cabeza hacia un lado, como con duda. No tenía expresión en su rostro, sin embargo sus ojos lo decían todo. Nadie entra aquí. Si entra, no sale. Váyase, váyanse. ¿Quién eres? Nadie. No soy nadie. No soy nada. Le costaba hablar, pero sus ojos lo hacían por él. ¿Tienes mucho tiempo aquí? Sí. ¿Eres el señor que vivía en el último piso? La mirada del maniquí se iluminó. Esos ojos cobraban tanta vida, decían cosas. Sé que suena repetitivo, pero trato de transmitir con palabras lo que mis ojos vieron en los suyos. Murió. Murió. Ella lo mató, ¿verdad? Le dije con certeza. ¿Quién es ella? Porque ustedes la obedecen. En ese momento se escucharon pasos. Era ella y el maniquí, con un movimiento torpe de su mano derecha, nos señaló que nos fuéramos. Salimos corriendo y Pedro vomitó como por 10 minutos. ¿Serán ellos los maniquís que se han visto por el centro y por Reforma? Le pregunté. No lo sé. Pedro estaba tan asustado que solo movía la cabeza tratando de controlarse. Pero esa cosa hablaba y era un muñeco. Es un maniquí, pues lo que sea. No se debe ni de mover ni de hablar. Su ropa. O sea, su ropa. Su mano. O sea, no pudo haber pasado esto. Lo sé, pero siento que ella es quien nos controla. Deja todo esto ya. ¿De qué te servirá que sepas por qué se mueven y por qué hablan? Esa tienda, lo que se debe es que la debemos de quemar por todo lo que ha sucedido ahí. Se debe de quemar y todo lo que está dentro de ella. Cuando le conté a mi abuelo, recibí su primer regaño. Jamás me había regañado. Estaba muy molesto. Esas cosas no son vivos, no sabemos qué son una abominación, ya déjalos, son muy peligrosos, mi niña, no quiero que te hagan nada. Meses después pasé por ese lugar. No era mi plan, iba con mi mamá y decidió llegar a la sastrería y ese sentimiento volvió, mejor dicho, esos sentimientos, miedo, curiosidad y sí, ¿por qué no? Ese interés casi obsesivo por el maniquí masculino. Mami, ¿tú has visto a los maniquíes de esta tienda? ¿Has visto esos que dicen que se mueven? Ellos se llevaron a una de mis amigas de la infancia. Mi madre no volteó hacia la tienda por miedo. Cuéntame, no. Ya no preguntes sobre este lugar. Debe tener alguien muy influyente que lo proteja o como dicen este brujado. Y es por eso que no lo demolen. Ni los sismos pudieron con él. No se quema. No lo pueden tirar. Es indestructible. Bueno, ¿pero tú los has visto? Mi madre me vio asustada y asintió. Fue en esa época cuando era niña. Decían que las empleadas que habían fallecido en ese lugar se aparecían. Tenía un poco que habían cerrado por completo la tienda. La cerraron por partes. La última parte fue la cafetería. Una de mis amiguitas cumplía años y fuimos a su casa, aquí a un par de cuadras. Antes podríamos andar sin tanto peligro un grupo de niñas. Pero bueno, ya era noche, ya eran casi las 8 y ya estaba muy oscuro. Mi papá, que trabajaba en el taller de impresión de frente a la sastrería, como ya lo sabes, nos llevaría
a mis amigas y a mí a sus casas. Dimos aquí la vuelta y fue cuando lo vimos. Era algo horroroso, sí. Era un maniquí. No llevaba ropa. Era viejo, estaba maltratado. Su rostro era horroroso, era, no sé, entre pintado, despintado, no lo sé, como roto. Gritamos y corrimos. Al llegar al taller, Andrea no venía con nosotros. La policía la buscó por todos los locales, casas y vecindades, hasta que por fin 2 policías entraron a la tienda. Fueron y han sido los únicos que se han atrevido a entrar. Y encontraron en el primer piso los zapatos y el suéter de Andrea. En el segundo piso, su listón que llevaba en el cabello. Nada más. Fue todo. Buscaron por toda la tienda y jamás la encontraron. Cerraron el caso diciendo que la persona que se la había robado le quitó la vida en la tienda y se llevó el cuerpo a otro lugar. Pero la abuela de Andrea estaba convencida de que los maniquíes eran quienes habían sustraído a su nieta. ¿Para qué? No lo sé. Y no es la única. Hay historias más tenebrosas. Esta es la que me tocó a mí. Cuéntame, mamá. Lorena. Solo te contaré que varios empleados veían cómo esas cosas se movían y un par de ellos desaparecieron. ¿Tiene algo que ver con las empleadas que asesinaron aquí? Pues dicen que sí. Que el marido venía como hipnotizado y cuando las mató, soltó en llanto y solo dijo: ellos me obligaron, me seguían, me obligaron. Él se colapsó en la cárcel de tanto estar, ¿cómo te diré, Lorena? Es lo que cuenta la gente, que no dejaba de decir: me obligaron, y una noche se colgó, a los pocos días de haber estado ahí en la cárcel. Y jamás dejó de asegurar que ellos la habían obligado, sobre todo ella. Bueno, pueden creer que solo son leyendas o historias que cuenta la gente, pero yo los vi y aún no he podido olvidar esa mirada de tristeza, de resignación del maniquí, de ese maniquí hombre. ¿Ustedes han tenido alguna experiencia o saben de alguna historia de los maniquís que desaparecen en el centro de la Ciudad de México?